Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa está patrocinado por Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Nuestro invitado de esta tarde es el señor don Félix Cayuela, concejal del Ayuntamiento de Totana por el Partido Popular. Buenas tardes, don Félix. Encantado de estar aquí, Manuel, y me vas a permitir, antes de entrar en materia, de decirte dos cosas, de manera particular. Uno, felicidades por tener un nuevo programa. Yo espero, deseo y tengo toda la confianza de que este programa tendrá la misma aceptación que tuvo en su momento. A la gente le gustaba, yo creo que vas a seguir por esa línea. Y en segundo lugar, pues agradecerte que me hayan invitado aquí en este entorno tan maravilloso que tenemos de la Casa Azul, y estoy a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Voy a comentar con el invitado don Félix Cayuela, porque recientemente, el 21 de julio, se celebró en el Partido Popular Nacional elecciones para elegir al nuevo presidente. Fue un acontecimiento que va a llamar mucho la atención y va a dar mucho que hablar, por cuanto hasta pocos días antes, estamos hablando 17-18 de este mismo mes, todo el mundo daba como ganadora y sustituta legítima del presidente Rajoy a la señora Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta. De hecho, cuando los afiliados, que eran creo que 50 y pico mil, votaron, en esa primera instancia salió ella como favorita, y en segundo lugar el señor Pablo Casado. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Cuando tuvieron que votar los compromisarios, la mayoría fue para el señor Pablo Casado. Uno se pregunta a estas alturas, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué en cuestión de tan pocos días hubo un cambio tan importante en las elecciones de los simpatizantes del Partido Popular? Unos pueden pensar que fue, como decía el señor Pablo Casado momentos antes de las elecciones, que el voto tenía que ser extremadamente secreto, que tenía que cuidarse la privacidad de los compromisarios para que votaran en libertad. Eso podía ser un motivo. El otro motivo fue el discurso que hizo el señor Pablo Casado, un discurso ampliamente y silenciosamente esperado por todos los simpatizantes del Partido Popular. Comprendía prácticamente 4 puntos fundamentales, y era que se revisara la ley del aborto de supuestos del año 85 que había hecho el señor Felipe González, la cuestión de la reivindicación de los valores y principios de la sociedad española, la reivindicación del valor de la familia como instrumento fundamental de la sociedad, y crear una ley que impidiera el independentismo. Cuando los oyentes del señor Pablo Casado escucharon ese discurso, unos pueden pensar que fue eso lo que determinó que la votación se inclinara para un lado o para otro. Le pregunto a mi invitado, porque don Félix, momentos antes de la votación, el Partido Popular era un partido que prácticamente nadie apostaba por él. Todo el mundo veía que día a día se iba deteriorando, y de repente fue un partido que surge de las cenizas cual ave fénix. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió en el Partido Popular el día 21 de julio concretamente? Bueno, yo te voy a dar mi opinión, porque habrá muchas. Sin lugar a dudas. Pues has expuesto aquí una. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir una cosa. Después del Congreso, el Congreso se hace porque hay una vacante en la presidencia después de la retirada de Mariano Rajoy, que yo tengo que decir que creo que fue un excelente presidente. Y bueno, pues como tú bien dices, parece ser que la sucesora pues iba a ser Soraya. Bueno, tengo que decir que se presentaron varios candidatos, no solamente se presentó Pablo Casado y Soraya, también estuvo Margallo, y también estuvo la secretaria general, Cospedal, y aparte pues alguno más, menos conocidos, pero alguno más. Tengo que decir que en Totana, dentro de la poca o escasa o la votación que hubo, porque es muy difícil convocar a los afiliados, pero no pasa en el Partido Popular, pasa en todos los partidos. Pues tengo que decir que salió Casado, y en la Comunidad Autónoma de Murcia salió Casado,
Quizá también porque la Unión Autónoma Murcia... Pero Helio Casado, a pesar de que había gente que apostaba días antes a Soraya, fue que olieron que de repente Casado ofrecía quizá algo. la imagen de Casado siempre es buena. Yo quiero pensar que hay un punto de inflexión, un antes y después. El Partido Popular, como tú dices, había un cierto deterioro, no lo vamos a negar, ni mucho menos. Y creo que este hombre pues ha dado un balón de oxígeno que creo que es fundamental. Su discurso, yo no estuve en el Congreso, si estuvieron compañeros míos del partido, me dijeron que aquello fue, no quiero utilizar términos muy grandilocuentes, pero apoteósico. Se levantaron 5 veces los... Apoteósico. Y bueno, y es verdad que en la primera vuelta pues salió Soraya. Luego también tenemos que tener en cuenta pues que aquellos votos que fueron también para otros candidatos, pues parece ser que fueron los que en su momento determinado pues inclinaron la balanza hacia Pablo Casado. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en una cosa, y ahora la he vuelto a repetir, el secretario regional que tenemos que hacer hincapié en que es murciano, de Cieza, Teodoro. Yo lo conozco personalmente, es un chaval joven, 30 y tantos años, y bueno, es ingeniero, y aparte de otras cosas, sabe pilotar, toca el piano, es deportista, bueno, pues, en fin, es pues una nueva época, y la verdad una época que nos está entusiasmando. A mí personalmente me gusta, y como bien decía, tú has dicho dos cosas, un discurso que la gente, por qué no decirlo, de centro derecha, es que parece ser que muchas veces estamos acomplejados. Y yo cada vez que veo en los Facebook y a la izquierda, un día estuvimos hablando tú y yo de ese tema, la izquierda engloba y la izquierda son los que tienen los términos solidaridad, igualdad, y lo utilizan de maravilla, y transparencia, mentira. Además lo estamos comprobando día a día, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Transparencia, opacidad, diría yo. Pero bueno, ese discurso, que de verdad pues hubo esos pilares, tema de aborto, del tema de familia importantísimo, y que desde mi punto de vista está desapareciendo, es una pena. El pilar de una sociedad es la familia, es mi punto de vista. Esos valores que muchas veces pues parece ser que están desapareciendo. Y también, don Félix, el picar un poco adelante a los independentistas. Y sobre todo, y desde mi punto de vista, que quizás fue el talón de Aquiles de Soraya, es el tema catalán. Es el tema catalán. Lo comparte mucha gente. Es el tema catalán. Esa onda de Soraya es el tema catalán. Yo el otro día veía una entrevista del señor Casado y le decían, usted dígame, le digo un nombre y usted me dice lo que le viene a la cabeza. Y dice, Soraya, dice gestión. Bien, hizo una gestión muy buena, pero se equivocó en el tema catalán. Y la engañaron. Creo que la engañaron. ¿Y quién la engañó? Como siempre, ese partido que dice una cosa donde le conviene y otra donde no le conviene, que es el Partido Socialista Obrero. Pero ¿usted cree, don Félix, que realmente el discurso del señor Casado fue determinante para que a última los compromisarios decidieran apostar por él? Pues es posible. A mí me han comentado que el discurso fue tremendo. Y una cosa que ha puesto encima de la mesa es cuando termina, dice, bueno, intervino Soraya, y se levantó la gente, partidarios y no partidarios, pero bueno, interviene Casado, se levanta gente, pero es que cuando termina el Congreso se levanta todo el mundo. Y eso es gratificante. Y en ese sentido es muy probable que ese discurso, la convicción con lo que se dice ese discurso, él no ha tapado absolutamente nada. Y creo que en una semana que llevamos, pues hay mucho miedo a Pablo Casado. ¿Perdón, hay mucho? Mucho miedo a Pablo Casado. De hecho, se ha atrevido a decir el presidente ocupa, y perdona que te diga de esta expresión, pero es que es un presidente ocupa el que tenemos en Moncloa, ese presidente ocupa, ha llegado a decir, es que yo creo que muchas veces volvemos a las trincheras y volvemos a ese año que no me gusta ni repetirlo, de hace ya 80 años, dice, es que mucho cuidado que viene la derecha. Lo he oído en total, desgraciadamente, también. Que viene la derecha. Pero vamos a ver una cosa, y yo lo tengo que decir y no me oculto ni mucho menos, si la derecha en este país ha sido quien lo ha levantado cada vez que la izquierda y en concreto el Partido Socialista la ha hundido.
¿Que han hecho cosas que no están bien? Por supuesto, yo hay cuestiones que a mí, francamente, me cuesta mucho entender de mi partido. De hecho, yo en una reunión que tuvimos aquí en Totana, con cierta gente del Partido Popular, que me decía, no, hombre, hay que hacer una reflexión de que por qué hemos perdido votos. Yo le dije de manera convincente, lo que hay que hacer es autocrítica también, que muchas veces parece ser que si hacemos autocrítica o no seguimos las directrices que nos encomiendan de vez en cuando, pues estamos haciendo algo mal. Hay que hacer autocrítica y sobre todo hay que decir lo que se piensa, lo que se piensa. Yo ya no estoy, muchas veces he dicho a mis compañeros, en pleno, yo no me tiro 1 hora y media más hablando de un colectivo como puedo hablar de otro, pero parece ser que vienen ciertos colectivos que, por cierto, lo único que montan, dicen que vamos a la normalidad y lo único que hacen es ir a crispar, y tenemos claros ejemplos, y esto no terminará aquí, y si tengo la oportunidad te diré, y entonces no discuto más de esto, hay que decir la verdad y lo que cada uno piensa, y no pasa nada. Decía usted ahora, señor Félix, que decir lo que se piensa. Sí. Quizás por eso fue que el señor Pablo Casado hizo tanto hincapié en que el voto fuera extremadamente secreto. Sí. Porque cuando uno dice lo que piensa y lo pone de manifiesto a viva voz, de repente corre el peligro de causar cierto malestar. Y de alguna manera eso condiciona un poco la votación de los demás. El hacerlo, como se hizo ahora, que el voto fuera extremadamente secreto, no nos hace pensar, no le hace pensar a los políticos que de repente hay que hacer ciertas revisiones sobre las votaciones de ciertas cosas. Es posible, y llevas toda la razón. Muchas veces está el miedo, coño, es que pienso esto, pero tengo que seguir este camino. No, pero es muy posible. Por eso también dijo cuando termina, no quiero que nadie pregunte al de su lado, ¿tú a quién has votado? Ahora mismo ha salido un presidente joven, un presidente que está ducho en la materia, ya van a por él, ya de entrada van a por él. A mí me hace muchísima gracia, y perdona que haga un inciso, Manuel, estamos aún con el máster o la carrera de Pablo Casado. Y pim, cuando ya han salido en medio de comunicación diciendo primeramente los expedientes, yo lo sé porque tengo amigos profesores de universidad, pues se guardan igual que cualquier expediente administrativo. Y esto te estamos hablando del 2009, estamos en el 2018. Y sin embargo, nadie ha sacado la cabeza de diciendo, oye, hay indicios y pruebas suficientes para demostrar que el presidente que tenemos de gobierno ha mentido en su currículum. Y nadie lo saca. Esto no quiere decir y tú más, ni mucho menos, pero por favor, no abramos la caja de Pandora porque hay gente que saca pecho y debería de callarse. Yo lo que sé, Manuel, es que creo por estos días que yo he estado hablando, tanto con compañeros de Totana, con compañeros de Murcia, yo voy a quedar estos días en Murcia y voy a ver a Teodoro por otra serie de cuestiones. Quiero darle las felicitaciones personalmente porque es un conocido, y también tenemos que decir que no sé si es Borreguero, no recuerdo ahora el nombre, también está en el Ejecutivo Nacional, que es la Lama. Es decir, Murcia ha cogido peso, y eso también es importante. Y España ha cogido peso con Pablo Casado. Yo espero, y confío, que esto nos abra los ojos y sobre todo, vamos a decir lo que se piensa, no nos ocultemos. Y hay una cosa fundamental, y es lo último que has dicho. Un 5% de votantes a nivel nacional no pueden condicionar un gobierno. Por lo tanto, habrá que cambiar o la ley electoral o habrá que hacer una ley anti-partidos, antinacionalistas, porque es que lo que está pasando en Cataluña no tiene nombre. Yo ayer publicaba en Facebook el juez de Llanera saliendo de un restaurante en Gerona, es decir, lamentable. Un representante de ley que es la ley, lamentable. Que pase lo que pase y un gobierno no diga absolutamente nada. ¿Dónde hemos llegado? Tenemos, señor Félix, una lucha frontal con el gobierno central, por cuanto salió un discurso nuevo. Salió un discurso donde la gente se siente identificada, la gente simpatizante del Partido Popular, se siente identificada. ¿Usted cree que es suficiente esto que está sucediendo ahora con Pablo Casado para llegar a la Moncloa en caso de que hubiera elecciones a corto plazo? ¿O harían falta de repente instrumentar otras medidas más, que esta no sería suficiente? Bueno, todo ayuda y todo suma. Es indudable que el discurso de Pablo Casado, su actitud, el estar ahora como está, es fundamental. Pero creo que no tenemos esto, creo que no sería lo suficiente. Tenemos que volver, pues eso, a acoger a nuestra electorado, porque tenemos electorado, y decir, señores, esta es la idea que tiene el Partido Popular, no nos vamos a amilanar,
Y estos son los principios básicos en los que se basa un partido. Aquí dicen que con Pablo Casado se ha vuelto a la extrema derecha. Eso es mentira. Hay una derecha y un centro derecha, y está. Lo que se ha vuelto a la extrema izquierda y radical es pues esa izquierda y el gobierno que está gobernando ahora. Porque dígame usted con quién gobierna ese gobierno. Separatistas, secesionistas, etarras, ¿por qué no decirlo? Por supuesto que sí. Populistas, Podemos. ¿Dónde está Podemos? Yo creo que el señor Casado sé dónde está. Iglesias, yo sé dónde está ahora. ¿Sabe usted dónde está ahora mismo el señor Iglesias? Pues disfrutando de su buena piscina, allí en ese chalet que ha costado 600.000 euros, y estará encantado. No tiene nombre. Por lo tanto, tenemos que seguir. Tenemos que... La gente de verdad que tiene conciencia del Partido Popular, yo siempre he dicho lo mismo, que yo tengo muchos defectos, pero si tengo alguna virtud es la lealtad a la palabra dada. Creo que es ¿por qué votar al Partido Popular? Porque creo que es el partido y las ideas de ese partido y esa ideología que a mí me puede hacer vivir mejor, pero no solamente a mí, sino a todos los españoles dentro del conjunto europeo en el que nos vemos inmersos. Ahora tenemos un problema muy grande, la inmigración. Al señor Casado le han dicho que es xenófobo. ¿Por qué? Hablaremos de la inmigración en otro punto, pero ahora me Porque interesa. dice la verdad y dice lo que mucha gente piensa y calla. Pues por lo tanto vamos a seguir en esta línea ilusionante, que se nos vea, que digamos lo que se piensa, que pongamos nuestros postulados y nuestras ideas encima de la mesa y que no tengamos miedo a decir. Comentaba usted ahora, señor Félix, la inmigración y el problema que está habiendo en España con esa cuestión. Realmente uno tiene más que ver los medios de comunicación y ver las redes sociales para darse cuenta de lo que está sucediendo dentro de España. El otro día en el último pleno de julio, entre los puntos que se llevaban, había un punto a propuesta del Partido Total Izquierda Unida, que era la revisión y anulación de la ley Mordaza, argumentando, entre otras cosas, que atentaba contra la libertad de expresión. Le pregunto, y es una pregunta un poco mala de mi parte, ¿no estamos de alguna manera pretendiendo, con la derogación de la ley Mordaza, darle una patente de corso a lo que está sucediendo ahora con los inmigrantes, que ni respeto a la policía le tienen? Bueno, nosotros tenemos nuestra idea. Primeramente, pues sí, se denomina ley Mordaza. Vamos a hablar bien, vamos a hablar en términos. Es ley de seguridad ciudadana. Bueno, pero la gente lo interpreta como ley Mordaza y obviamente comillado, y en todos los medios es ley Mordaza. Lo defendí yo en este pleno y decía, ustedes existan. Dice, bueno, ustedes tienen mayoría ahora. Pues si la quieren modificar o la quieren derogar, pues que es posible que haya artículos que se puedan modificar con un consenso y llegar pues a buen término. No, pero esto lo quieren totalmente quitar. Bien, una cosa es lo que se dice y otra cosa está en el gobierno. Mucho cuidado, mucho cuidado. Si ellos hubieran querido, ya eso estaría casi derogada. Vamos a ver una cosa, el problema de la migración es un problema tremendo, tremendísimo. Y yo le decía al Partido Socialista, porque la ponía en moción de Izquierda Unida, pero el Partido Socialista pues hizo sus argumentaciones y digo, qué lástima de no retrotraernos al año 92. ¿Y por qué decía eso? Pues yo recuerdo un ministro de Interior que se llamaba José Luis Corcuera. Ese señor en el 92, es decir, hace 26 años, establecía, porque es la ley esta Mordaza deroga a esa ley. ¿Usted se acuerda de la patada en la puerta? Año 92. No estaba aquí, pero sí me acuerdo. Pues aquí había, después se derogó por el Constitucional, pero el Partido Socialista permitía entrar a un domicilio sin autorización judicial. Eso no lo dice la ley Mordaza, aquí. Bueno, le quiero decir que las cosas cambian. ¿O por qué no nos remontamos al 2005-2006? Cuando era ministro del Interior también un secretario general del PSOE, que era el señor Rubalcaba. Usted sabe que las concertinas ya puso en el 2005-2006 el señor Rubalcaba. Vamos a ver, el tema de inmigración es un tema complejísimo, humanitario, 100 por 1000, y la verdad es que tenemos suerte por nacer en un lado o en otro. Una cosa es esa. Vamos a poner todas las políticas que se puedan. Lo que ayuda es ver los espectáculos que uno ve en las redes sociales en este momento, bueno, las redes con sociales una impunidad manifiesta. Son malísimas. No, pero ya no en las redes sociales, la realidad, es decir, los guardias civiles. Exactamente. Guardias civiles. Yo cogía en el pleno y decía que hay 2 personas allí que sus familias o sus maridos son guardias civiles.
¿Usted se cree que esa gente que le tiran cal viva ya, cal viva, es decir, que esto ya no es un asalto, esto es la toma por la fuerza? De hecho, hay una asociación, un bufete de abogados que va a interponer una querella, pero claro, aquí siempre sacamos el tema humanitario. Yo comprendo que es un tema muy delicado, delicadísimo. Rabás que pide ahora 60 millones de euros para contener, porque lo que hay que ver es una cosa: ¿dónde están estos inmigrantes? En la zona marroquí. ¿Qué hace la policía marroquí? Nada. Y luego, por otra parte, pues Europa tiene que darse cuenta que las fronteras de Europa es Ceuta y Melilla. Es decir, es un tema muy consiguiente España. Son un tema muy complicado, que muchas veces cuando hablamos de estos temas y decimos la realidad, pues que no puede ser, Manuel, no puede ser. No se soluciona con ese efecto llamada, porque hay un efecto llamada, lo quieran ver o no lo quieran ver, no se soluciona de esa manera. Y ahora el señor Marlaska nos dice que el problema lo tiene el PP. Usted ha oído las últimas declaraciones diciendo, es que como no preveían, no pusieron medios para prever esto, pero ¿cómo lo vamos a prever? ¿Qué ha pasado en Italia? Han cortado las fronteras, Libia también. Yo no digo, por supuesto, a mí se me abren las carnes cuando ven lo que ven, pero el tema y la solución no es esa. Y es un tema que, por supuesto, se irá enquistando en la sociedad española, y esto no es bueno. Total, pues habrá que ver el problema desde origen. ¿Y cuál es el problema desde origen? Pues intentar que estos señores no pues, tengan motivos para salir. Yo sé que eso es fácil, que es fácil sobre papel y muy difícil. Después la guerra. Pero yo le digo una cosa, señor Cayuela, con la cantidad de millones de dólares y de euros que se han invertido en la cuestión humanitaria, no se puede invertir ese dinero en el país. Por supuesto que sí. Y generar fuentes de trabajo para que la gente por supuesto que sí. Lo que pasa es que quizá hay algo que a mí mi mente no llegue. Pero aquí en Facebook también hay una cosa graciosa con un tema. Yo no quiero saber nada en este tema porque es un tema muy complicado, pero Manuel dice, ¿has visto alguna patera que desembarque en Gibraltar? Bueno, pues habrá que hacernos la pregunta, ¿por qué? Porque seguramente en Inglaterra las leyes funcionan de una manera determinante. No ponen un paso ahí porque saben perfectamente que no van a poder poner un paso ahí. Pues es una tontería, pero es una reflexión que deberíamos de hacernos. Mucho cuidado. El tema migratorio no se soluciona de manera populista. No. Y aquí tenemos un tema populista. Y yo hoy con lo que estoy diciendo estoy seguro que se habré criticado hoy en las redes. El Partido Popular con el portavoz Félix Cayuela dice, no, digo la verdad. Y luego hay otra cuestión, el tema de las pensiones. Hemos hablado de pensiones. Tú tienes que un señor, yo soy autónomo, ¿a mí qué me va a quedar de pensión? Y si yo tengo cotizados, pues no lo sé, si 27 o 28 o 29 años. A mí no me van a quedar los 1.000 euros. Pues a mí se me abren las carnes cuando veo, pues en redes sociales, lo dicen que es mentira, yo tengo pruebas de que las ayudas son muy muchas, y luego no se puede hacer equiparación de decir, es que nosotros también éramos un país donde íbamos a emigrar a Francia, porque mire usted, nosotros cuando íbamos a Francia no nos daban un permiso, daban un permiso de trabajo y era el que podía trabajar, no nos daban un permiso de residencia, ni íbamos con la intención de quedarnos allí, ni mucho menos, y se iban 3 meses y se invertían en verdad. Aquí el que viene no es así. Habrá que complicado, pero hay que ponerlo encima de la mesa y no hay que tener miedo de decir, este no es el camino ni estos son los... Sí, yo creo que en este momento la cuestión migratoria y la cuestión de la ley Mordaza, como decías antes, es una cuestión que requiere menos buenismo y más objetividad. Ser objetivos, a veces ese objetivo es, estás siendo bueno con la gente. El buenismo conduce de repente al desastre, al caos y a la miseria. Mire usted, por terminar la ley Mordaza. La ley Mordaza, entre otras cosas, lo que intentaba era garantizar que una serie de cuestiones que se salen de lo normal no se hagan y garantizar que esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén protegidos. Parece ser que cuando le conviene son trabajadores y cuando no. Así que, por favor, no seamos populistas. El último pleno, señor Cayuela, de 5 horas y media, realmente hay que echarle, hay que tener valor. Son soporíferos. Para tirarse 5 horas y media oyendo a 21 concejal hablando
lo mismo en diferente pero tono. tenemos por lo menos la dignidad de no hacer como ese concejal de Zaragoza, de irse al lado y echarse una siesta, no sé si lo ha visto. Nosotros aguantamos el tiro. Exactamente, sí. Entre los puntos que se trataron estaba recurrir el fallo de las dos sentencias, ¿no? Y tanto la sentencia de Urbaser como la sentencia de Munúa, de 6 millones y de 2,5 millones. Pero me llama la atención porque con respecto a la sentencia de Urbaser, cuando salió decía el señor Andrés Cayuela, aunque la sentencia no es firme, posiblemente no se recurra, porque la demanda inicial eran de 10 millones de euros. Entonces, después decidió recurrirse perfectamente. Entonces, le pregunto algo porque me llama la atención. Tenía una entrevista reciente con la concejal de Hacienda, la señora Ana Cánovas, donde ella me reconocía que de las apelaciones metidas por el ayuntamiento, el 98% venían en contra. Le pregunto, si eso es así, si la probabilidad de tener un fallo a favor del 2%, ¿cómo nos atrevemos a meter una sentencia que puede ser, ojalá no lo fuera, negativa al ayuntamiento? Yo me alegro muchísimo porque este tema a mí me apasiona. Aparte, esto lo he visto que también lo han puesto en Facebook, también he visto la entrevista. Bueno, vamos a ver, Manuel. Sentencia de Urbaser. En primer lugar, yo he salido diciendo, y me han dicho muchas veces, ¿usted qué está diciendo? Pues mira, primero, la sentencia de Urbaser, la resolución del contrato de Urbaser, no da la razón al ayuntamiento. En el 2015, marzo, creo, no tengo aquí la fecha, del 2015. Nosotros, ¿por qué resolvemos el contrato con Urbaser? Pues lo resolvemos por una serie de incumplimientos que hay. Cuando llegamos en la legislatura anterior, ponemos todos los contratos encima de la mesa, tú sabes la situación. Perdón, para los televidentes que no sepan a qué se refiere ese incumplimiento, ¿a qué se refieren ustedes? Pues primeramente que hacían lo que les daba la gana, en pocas palabras, y así seguramente me entenderán, y sobre todo por el tema del aprovechamiento el rendimiento del agua. Pues esto nos remontamos hasta el 2003, donde hay que hacer, pues bueno, todo esto. Y entonces nosotros vamos al Consejo Asesor Jurídico, nos dan la razón, ya sabemos que no es vinculante, pero siempre es importante tenerlo a tu favor, y nos dan la razón en el 2015. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay que hacer una liquidación. Y nosotros, ya en el 2012, cuando decimos vamos a resolver, esperamos a que nos hagan la liquidación. Fíjese usted, Manuel, que usted habrá ido, incluso antes de las elecciones de la antigua legislatura, que el Partido Socialista hablaba ya de 10 millones. Ellos hablaban, ¿y ustedes dónde van a sacar los 10 millones? Inicialmente y cuando hablaban de los 160, ahora yo no sé si hablan de 180 o de 200, pero unos disparates que no se ajustan a la realidad. Nos decía, y los 10 millones de Urbaser que no lo han metido, primeramente porque le estaban prestando una información que no se le respondía. La verdad. Mira, ahí se trabajó muchísimo, se hacen informes periciales y lo que se está haciendo es la liquidación. Urbaser nos dice a nosotros, oiga usted, vamos a hacer la liquidación, pasan olímpicamente y 2 o 3 años después nos plantean que el ayuntamiento debe 10 millones de euros. Es más, si le hubiéramos dicho, hubiéramos hecho caso a lo que decían entonces el Partido Socialista y hubiéramos pagado los 10 millones, este ayuntamiento hubiera perdido 4. En esta hubo una querella en esos momentos. Sí, no, en esto no. Hubo coacciones, diciendo que se iba a llevar tanto a la alcaldesa como los técnicos, igual que el del Gallego, para entendernos, a los tribunales por la cuestión penal. Bien, pues no pagamos, por supuesto que no, y nos vamos. Y esta sentencia, pues bueno, sí va en contra del ayuntamiento, pero en contra de Urbaser también. Es decir, a mí cuando yo he oído que la sentencia no es favorable al ayuntamiento, ni a Urbaser. A Urbaser le quita 4 millones. Urbaser, es que la gente no se lee la sentencia. En el fallo se dice, expresamente, no me traigo aquí los papeles, pero lo he dicho muchas veces, expresamente, se admite en parte la demanda. Ahora no se llama Urbaser, se llama de otra manera, y nos dice, no se admiten las alegaciones que establecía el ayuntamiento del silencio administrativo, bien, no se admite, eso es un recurso que se tiene, no se admite, pero tampoco se admite la liquidación interpuesta por Urbaser de 10 millones, son 5.900.000. Por lo tanto,
estamos ahorrando 10.000. Pero es que le voy a hacer otra cosa que nadie lo ha dicho y Félix Cayuela lo va a decir aquí. ¿Usted sabe lo que ha supuesto rescindir el contrato desde 2012 hasta la fecha de Urbaser? Si no lo hubiéramos rescindido, el ayuntamiento no hubiera metido en su caja sobre los 12 millones de euros. Claro, por el incremento y porque hemos cobrado nosotros, y gracias a eso se mantiene un ayuntamiento, se ha podido pagar a mancomunidad y se ha podido sostener este ayuntamiento. Y entonces yo, que soy muy cuco, le voy a hacer la cuenta al revés. 12 millones de ingresos, más 4 que nos hemos ahorrado, 16 millones. Si ahora mismo el Partido Socialista en los presupuestos tuviera la provisión de esos 10 millones de Urbaser que tanto nos criticaba, no habría ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque le sobrarían 4. Pero es que no dicen una verdad. Luego dijeron, como tú bien estás diciendo, que no se iba a recurrir, un disparate. Y te voy a explicar por qué. Digo textualmente lo que dijo el señor Andrés al momento de... Sí, porque es que lo dijo, un disparate. ¿Por qué? En esa sentencia, fíjese usted que no hay intereses. Ni un euro de intereses, pero es que tampoco hay costas. No hay condena en costas. ¿Por qué? Porque nos están dando las razones. Sí, el juez entiende que... Y porque es muy complicado todo el tema. Y entonces, si no hay ni intereses ni costas, ya hay informes, que yo lo he visto y lo he estudiado, de aquellas personas que ya en su momento determinado hicieron esos informes, de que se puede rebajar algo más. De hecho, se han basado en eso. Se han basado que hay una serie de pagos que en un momento determinado no se han tenido en cuenta por el juez en la sentencia. Y eso es posible que pueda, yo no me haga mucho caso porque no quiero decir una cantidad, pero creo que puede rondar entre unos 200 y 2 millones de euros. ¿Tú sabes si ganamos esa cantidad y no se quedan 5.900 sino en 4? Entonces, sí, es mucho dinero. Es decir, que lo que se lo está que pasa haciendo... es que también, señor Cayuela, cuando está por encima de la mesa, eso que está argumentando usted, y de repente oigo a la concejala de Hacienda, la señora Cánovas, diciéndome que de cada 100 casos que se recurren, 98 se pierden, uno dice... ¿Pero en base a qué? ¿En base a qué? Nosotros le podemos decir que cuando estuvimos en la legislatura anterior, casi todos, las sentencias que recurrimos, o que nos metimos, en unas no se podía, no las perdimos. Lo que pasa es que hay que poner la carne en el asador. Hay que poner, a mí, esas cifras, ¿de dónde las saca? ¿De dónde las saca? Lo que hay que hacer es trabajar, coger a aquellas personas que hicieron los informes y decir, señor juez, usted no ha tenido en cuenta esto, porque no estamos basándonos en especulaciones, sino en números. Y son muy complicados. En caso de que no se ganara, pues bueno, pero ¿cómo no vamos a recurrir? Mira, Manuel, te voy a hacer la vuelta de la tortilla. Tenemos el caso de la Santa. En el caso de la Santa, que no hay por dónde cogerlo, aquí, en fin, porque uno ha dicho yo mando y ordeno, con un papelillo de secretario, no de los informes, no de los servicios jurídicos, que dice vamos a recurrir una sentencia que era por mutuo acuerdo y que ya condena al ayuntamiento en 20.000 euros. Si no hubiera sido administración pública, esas costas se podrían haber elevado a 80 o a 90.000 euros. Y esa sí se recurre. Y esta que no nos condena en contra no se recurre. Un disparate. Por lo tanto, yo le di las gracias, nosotros nos congratulamos al Partido Popular en que se recurra y creo que está muy bien argumentada. Y en el caso... Ajá. Y en el caso del convenio C82 del famoso gallego, hay 2,5 millones de euros, argumentaba usted en el pleno, comentaba de que en la persona del gallego, como dueño único de la empresa, concurren el cohecho y el administrador. Entonces, ahí hay esperanzas de que el juez falle a favor de ustedes al concurrir esas dos figuras en una misma persona. Es posible, mire usted, el derecho no son matemáticas. Se sabe cómo se entra en juzgado, pero no se sabe cómo se sale. Pero también... El juez de tener esa cuestión contemplada, ¿por qué no falló en la... pues le voy a decir por qué. Porque generalmente aquí sí que hay que delimitar una cuestión. Primeramente, este señor se fue por la vía penal. Bueno, la vía penal es una vía declarativa y por lo tanto le dice al juez, usted, si quiere el dinero, váyase a la vía que corresponda, que es la contencioso administrativa. De hecho, también tenemos que decir que no se ha dicho que este señor sí puso una querella. Alcaldía, secretario, interventor, tesorero,
e hicieron pasar un rato muy malo a toda esta gente. ¿Y sabe lo que ha hecho el juez penal? Lo ha archivado, porque no llevaba razón. No llevaba razón. Y en segundo lugar, estamos hablando de 2 millones, casi 500.000 euros. Volvemos a lo mismo que le he dicho anteriormente. Si hubiera sido por el Partido Socialista, le hubiéramos pagado al señor, y ya no habría sentencia, a este gallego le hubiéramos pagado 5.500.000 euros. Y si no, cógete las hemerotecas y ves cuando era concejal Belén Muñiz lo que decía. Es más, nos amenazaba y diciendo, y cuando haya que pagarle esto, ustedes lo tendrán que pagar de su bolsillo. Pues no, aquí sí hay intereses. No hay costas, pero sí hay intereses. Las cosas como sean. Bien, ya nos lo dijo en su momento determinado el Consejo Asesor Jurídico, que nos dice que la devolución, que este señor había entregado un dinero, pero no se mete en el tema de la devolución del dinero. Y ahora, cuando nos pide la devolución y el juez dictamina que hay que devolver, pero hay que devolverlo porque también en base a qué solicitaba este señor la devolución, en base a un convenio. Pero es que ese convenio desaparece en el 2012 y desaparece por sentencia penal, porque a este señor lo condenan por cohecho. Y entonces hay algo que es el sentido común. Es decir, aquí este hombre es juez y parte, por decirlo de alguna manera. Es decir, un tío que lo condena por cohecho, que dice que soy un malhechor. Y ahora, como soy un malhechor, quiero que me devolváis el dinero. Pues muy bien argumentada, se dice, como el petitum que este señor hace es en base a un convenio y el convenio ha desaparecido, ese petitum, lo que se pide, la pretensión desaparece. Por lo tanto, ahora tiene que basarse esa pretensión en otra cosa, y esa cosa es que se ha entregado un dinero. Pero claro, ¿usted sabe que ese convenio era de los que estaban dentro de la ley? Que en un momento determinado, si no se hubiera continuado, si ese señor no hubiera sido un malhechor, quizá ese convenio estaría ahí, y lo que tendría que hacer ese hombre es darnos la otra parte, o llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. Y entonces, muy bien planteado, nos dice, bueno, pues ahora mismo no, la pretensión no la podemos basar en el convenio. Entonces nos vamos a las normas generales del Código Civil. Y el Código Civil, entre sus artículos 1303 a 1305, le dice, cuando puedan los miras, 1303 a 1305 nos dice, oiga usted, cuando yo entrego un dinero para que se haga una cosa y esa cosa no se puede hacer sin que yo sea el causante, habrá que devolverle el dinero en los intereses pertinentes. Y termino, pero en el 1305 le dice, oiga usted, pero además le hace un reproche civil, cuando usted ha sido parte de que eso no pueda ser, y aquí, porque no hay más perjudicado, porque no hay más socios, por eso hablaba yo de administración, es posible, muy posible, que a lo mejor ese dinero pues no se devuelva. Estamos hablando, señor Cayuela, que nos podemos entrar dentro de ese 2% de éxito del ayuntamiento en ambas sentencias, tanto una como otra. Yo aumentaría el porcentaje. Vamos a dejarlo ahí, si la concejala lo dice. Ella era de los números, yo me guío. Ojalá en fin, yo creo que se está actuando de maravilla, y en ese sentido así lo puse encima de la mesa, y adelante con fuerza y estudiando las cosas. El grupo Ganar Totana presentaba una moción que era exigir al Gobierno de la Nación una ley de financiación local que establezca un nuevo marco competencial. Yo le pregunto, ¿dentro de esa ley está contemplada de alguna manera revisar las competencias impropias? Claro. ¿Cuánto paga el Ayuntamiento de Totana por competencias impropias anualmente? Estamos hablando, me comentaba una vez la señora Cánovas, por cierto, que rondaban los 5 o 6 millones de euros. Esa cuestión, estamos hablando de una cifra bestial. Si lográramos resolver ese problema, ¿no sería un desahogo grandísimo económico para el ayuntamiento? ¿Por qué no lo hacemos, señor Cayuela? Totalmente. ¿Por qué no lo hacemos? Eso no es la primera vez que se trae un tema aquí. Se trae de esa manera quizá una modificación, pero siempre se ha puesto encima de la mesa. Pues mire usted, hay una cosa fundamental, y yo, para hablar de financiación local, tiene que estar íntimamente ligada con la financiación autonómica. Por supuesto. Porque si no hay dinero para acá, no puede venir dinero para acá. De hecho, hoy veía la tele, el señor se había ido a ver al señor Pedro Sánchez, y parece ser que ahí no han hablado de la modificación de la... Pero llevó anchoas. Llevó anchoas, me imagino. Llevó anchoas. Eso es importante. Eso es importante. Aquí no habrá importancia, cuando la lleva otra persona es importante, pero bueno. Y bueno, parece ser que aquí dicen, no, ese tema no se va a tocar en esta legislatura. ¿Vale?
Ni se ha tocado en esta, ni la tocó Rajoy en la anterior, ni se ha tocado, y no sé por qué. ¿Pero por qué? Pues mire, no lo sé, quizás porque no llegan a un entendimiento, porque siempre hay una serie de comunidades autónomas, las históricas, que es las que se llevan el patrón. Pero es que al final siempre también se lo van a llevar, porque al final lo Pero le pregunto una cosa, señor Cayuela. Un ayuntamiento que debe 120 millones de euros, ok, sí. 120 millones de euros, que está ahogado económicamente, Claro, no puede ¿por qué mantener, tiene que desembolsar un dinero que no es competencia de él? Claro. ¿Por qué? Totalmente. Eso lo hemos dicho nosotros 1000 veces, lo dice la oposición que somos ahora, lo dicen todos los partidos. Nosotros cuando estuvimos en la legislatura anterior no hacíamos 5 o 6, pero creo que 4, en fin, sobre 5 millones para... 5 millones es un disparate. Mucho dinero. Eso, que entre en las arcas municipales sería tremendo. Yo también modificaría otra cosa, y es el concepto de caja única. Porque muchas veces entra en la arca municipal y con ese concepto de caja única el dinero desaparece de una manera bárbara, que creo que es lo que ha dado lugar a un endeudamiento. Mire usted, yo no entendía cómo es posible que si yo tengo una subvención para hacer un colegio y me dice usted tiene 3 años, que yo esa subvención me la puede gastar en otra cosa, porque es una subvención finalista, sobre todo las del Estado. Las del gobierno también son finalistas, pero te permite que tú juegues con ese dinero. Lo único que quieres luego es que a los 3 años el colegio exista. Y si no existe, como ha pasado, aquí no vamos a echar la culpa a nadie, pues que no tenemos colegio ni tenemos dinero. El que viene atrás tendrá que arrear, tendrá que justificar ese dinero, si no lo tiene que devolver, etcétera. Esto se cogía y es muy fácil. ¿Cómo se hace un colegio? Con certificaciones de obra. Y ese dinero entra en una cuenta e irá saliendo de esa cuenta en base a la certificación. Pero claro, si lo metemos dentro del concepto de caja única, que yo al principio no lo entendía, ni lo entiendo, pues se van pagando gasto corriente, otro gasto que no estaba. Me comentaba el otro día la señora de la caja única y me decía que efectivamente que hay una caja única, pero que había que cada dinero que se pedía se hacía una reserva identificada, de manera que no se podía gastar más de lo que había establecido. No se debe. Hay cosas que sí, te dicen que cierta parte se puede gastar en gasto corriente, no todo, pero después tenemos las cosas que tenemos. Si tú debes luz o la obra se ha disparado o has presupuestado mal otra serie de cuestiones o has gestionado mal, pues ese dinero al final desaparece. Y eso es un problema. Eso es un problema. Y luego, yéndonos concretamente a las competencias impropias, aquí hay un concejal, el concejal no adscrito, Juan Carlos, me dice muchas veces, pues oye, si esto lo tiene que pagar la comunidad autónoma o el Estado, no es competencia nuestra, pues no lo pagamos. Eso es muy fácil decirlo, pero cuando se está gobernando es muy difícil, y aunque no se esté gobernando... No, porque los vecinos vienen al ayuntamiento, no van a la comunidad. Mire usted, que si necesitamos limpiar los colegios o hacer algo en los colegios o en servicios sociales, ¿cómo no lo vas a hacer? Si al final... tienes que hacer. Pero no se podía crear, señor Cayuela, una comisión multipartidista para que fuera la comunidad autónoma a exigir la solución de ese problema que nos está afectando gravemente. Nosotros fuimos en su momento de decir, oye usted, que estamos haciendo una serie de competencias y de trabajos que no son nuestros y nos tienen que dar dinero. Y te decía la auditora, pues no lo tengo. Pues quítemelo usted de la deuda, pero la comunidad autónoma no es el Estado. Si esto en un momento determinado, lo que se podría plantear y jurídicamente es decir, como a mí la comunidad autónoma me debe este dinero, y usted también es dependiente del Estado, pues usted Estado, de la deuda que yo tengo con usted, lo que pasa es que muchas veces no la tenemos con él, la tenemos con proveedores y demás, o que usted asuma esa deuda. En fin, habría que estudiarlo, se podría crear, y la cuestión es que eso es un... Pero eso habría que resolver. Y al cabo de 10 años tendrías una cantidad de dinero para Mosa y que si se gestiona bien podríamos coger y tener un pulmón y arreglar nuestro pueblo, que es lo que queremos, y que todo el mundo viva mucho mejor y mucho más tranquilo. Estuvo recientemente el señor Diego Conexa, delegado del gobierno aquí en la región, y me llama la atención porque vino para saber del nuevo trazado del AVE y de la línea de alta tensión, pero digo que me llamó la atención porque vino acompañado de los técnicos de Adif. Le pregunto, ¿cómo es posible que los técnicos de Adif vengan a dar explicación al ayuntamiento ahora cuando hace un año ni se reunieron con el concejal de urbanismo? O sea, ¿qué cambió en ese momento para que ahora vengan y den una explicación amplia y hace un año no quisieron reunirse con el concejal de urbanismo? Pues quizá porque el concejal de urbanismo no se lo pidió, no lo sé.
Para mí, ese mes de septiembre aún está, a mí me lo tienen que explicar. Pero esa no es la cuestión. El señor Conesa estuvo aquí como delegado del gobierno y francamente yo estuve en la reunión. A mí la reunión la vi dentro de todo una reunión productiva, a mí me gustó. Los partidos políticos pusimos nuestra idea encima de la mesa y íbamos todos en la misma línea, los partidos. Era que por qué se había cambiado un trazado que más o menos estaba consensuado, que la gente afectada lo había asumido y que en el 2015 se cambia. Y se cambia por una cuestión, yo lo planteé así, y no es cuestión de echarle las culpas a nadie, o que este estaba tu partido, ahora está el mío, no. Se ha cambiado por una cuestión fundamental, y es que se hizo un estudio funcional. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Bueno, yo se lo voy a explicar aquí para la gente, si nos ve, cuando nos vea la gente, es pues un ahorro de costes. Un ahorro, ni más ni menos. Y yo decía, no es posible que por un ahorro se haya cambiado un trazado sin tener en cuenta lo que hay detrás. Porque usted está en Madrid, hace una línea y por aquí va la línea. Pero es que después los técnicos, yo creo que estuvo muy acertado y creo que fue fundamental que estuviera el arquitecto de este ayuntamiento, el señor Bercedo, perdón, en esa reunión, porque aportó una serie de ideas. Yo salí contento, le tengo que dar las gracias al señor delegado, y yo lo único que le pido al señor delegado, igual que vino aquí a enterarse de todo, pues que una cosa es venir y hablar. Él también puso encima de la mesa una cuestión, el tiempo. El tiempo es fundamental. Yo aparte pediría, porque se dijo en la reunión que nos volveremos a juntar, y sobre todo también hubiera pedido allí que no sigan los trabajos por parte de Adif. Adelante, los técnicos son técnicos y como el técnico decía, yo soy un técnico, seguramente será una mala idea de técnico, hago lo que mi empresa dice y estoy ahorrando costes. Y ahora mismo quería pues, dar la explicación. A mí la explicación de quien me diga es que en base a este nuevo trazado usted va a llegar a Murcia en vez de en una hora, en 45 minutos. Pues mire usted, a mí eso no me va. Pero le pregunto una cosa, señor no Félix, de lo planteado por el señor Diego Conexa y los técnicos de Adif, los televidentes y los afectados del trazado pueden estar tranquilos con lo que va a suceder o no. Hombre, yo creo que tranquilos no pueden estar. A mí no me gustaría verme en su situación, yo lo dije allí, una cosa es decirlo y otra cosa es estar en su situación. Creo que tenemos que ir todos de la mano y así lo pusimos encima de la mesa. Esto es un disparate, yo no creo que se va a hacer el trazado este del 2015, creo que se puede volver perfectamente al del 2011, aunque se diga, hombre, es que entonces no modernizamos la cercanía. Sí se puede modernizar, por supuesto, igual que la catenaria, que te dice que no puede ir por ahí, tiene que ir por otra parte. Le explicaron a los técnicos, por activa y por pasiva, que no llevaban razón. Entonces yo espero que el señor Conesa, aparte de venir aquí, y yo se lo agradezco, que después actúe no como delegado del gobierno. Pues si va a actuar como delegado del gobierno, malo. Como murciano. Sí, y como secretario general del Partido Socialista. Desde aquí lo digo. Yo espero, deseo, tengo la confianza, pero ojalá me equivoque, de que actúe como lo que estoy diciendo. Las familias, yo creo que salimos de allí un poco más contentos, aunque los que estuvieron en Madrid dicen que era la misma reunión que se tuvo en Madrid, pero hay que seguir, sobre todo, creo que como decía el portavoz de la plataforma, es un tema en este caso, y es verdad, totalmente de voluntad política, y que en este caso pues que el ahorro de coste que se lo haga en otra parte. Igual que puede ser de voluntad política, señor Cayuela, la aprobación del plan general. Faltan 9 meses para que termine la legislatura. Alguien comentaba una vez que si ese plan no se aprobaba en la legislatura de Juan José Cánovas, si llegaba el Partido Socialista a la alcaldía, no se iba a aprobar. Y parece ser que no está muy desacertado. No es que si no se aprobara en la legislatura de Juan José Cánovas. Si no llegaba de Murcia aprobado, me refiero. Eso ya se lo dijimos nosotros a él. Y perdió un año. Ese plan general, que es el mismo que tenía el Partido Popular en la legislatura 2011-2015, sí. Izquierda Unida no se hubiera abstenido, estaría aprobado. Eso se lo digo yo. Pero había que abstenerse para cuando él fuera alcalde sacarlo. Ya ha llegado a un consenso. ¿Qué consenso? Si no ha llegado a un consenso con tu equipo de gobierno,
Si quien te apoya, ¿quién es? El Partido Popular con sus 8 concejales. Si tú no has llegado al consenso con la mitad de tu equipo de gobierno, y eso que está trayendo ahora consigo, pues una serie de problemas tremendos. Si hubiéramos ido todos de la mano, pues habría ciertas modificaciones, pero el plan general estaría. Y ahora, por ejemplo, no tendríamos encima de la mesa ese debate, que yo tampoco lo entiendo, del parque comercial o del centro comercial. Porque usted sabe que el terreno, y se lo digo que está dentro del plan general, porque casualmente yo era presidente de Proinvitosa, y con el técnico de Proinvitosa, con Florencio y con los técnicos metimos ese y otro terreno como zona industrial. Eso estaría aprobado. Yo hoy día no habría el problema de si tengo que recalificar, que me dice, eso no es recalificar, esto es un expediente de utilidad pública. Eso es un disparate lo que se quiere hacer ahí, de la manera que se quiere hacer. Vamos a estar ahora al segundo punto sobre el interés público, pero me interesa concluir lo del plan general. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con yo eso, no creo Cayuela, que si no se aprueba? Yo ¿Qué creo va a que pasar? no se va a pues nada, que ya no será la culpa del Partido Popular, que ya habrá gente también que trae la culpa. Eso es un disparate, es un disparate. Y poner como excusas, no como argumentaciones, lo de las Arturas y demás. Quien quiera aprobar el plan general de Totana, las Arturas no las van a crecer más, ¿no? Y conforme pase el tiempo, peor, porque la normativa se va endureciendo en el tema medioambiental, se endurece muchísimo, las cosas cambian, los gobiernos cambian, la nueva ley del suelo endureció, y esto es lo que hay. Vamos a sentarnos otra vez, pero ¿por qué no se aprueba? Yo, francamente, en aquellas reuniones que había, que se levantaron de la mesa, a mí me da igual que se levante a debate, a mí me da exactamente igual, lo digo como lo pienso. Lo que me fastidiaba es que se levantara el Partido Socialista, si ayer era una mesa abierta, porque se levantaron y no pusieron esas cuestiones encima, si hubiéramos ido y para intentar ver que no se puede hacer de otra manera. El problema, mire, en el programa de gobierno del Partido Socialista venía de hacer un referéndum sobre el plan general. ¿Se ha hecho un referéndum? Y se va a hacer. Entonces, ¿por qué ponemos cosas en los programas que no se cumplen? Claro, y a mí me digan, y ustedes tienen muchas, pero vamos al fundamental. Aquí cada vez que va el alcalde y el concejal pertinente a la comunidad es para poner piedras y palos en las ruedas del plan general. La revocación pedida por ustedes, señor Cayuela, de la declaración de interés público, decía el señor Andrés García que no se podía hacer por cuanto había sido aprobado en Junta de Gobierno. Y también me comentaba él en unas palabras que lo oí decir, de que ese interés público con otra actividad había sido pedido en su momento también por la señora Isabel María Sánchez Ruiz. Para otra cosa, pero también sobre ese terreno se había pedido. Entonces decía él, ¿por qué tanta laraca ahora? Para unos sí, para otros no, ahora se puede porque lo pido yo, si lo pide Juan José está callado y si lo pide Isabel Sánchez Ruiz también está callado. Vamos a ver, ¿qué pasa? Lo peor que hay o es no enterarte, o no querer enterarte, o de verdad no tener ni idea. Yo es que hay cosas que los expedientes de interés público se han dado mucho. De hecho, en esta Junta de Gobierno creo que se ha dado para una empresa hortofrutícola. Ese terreno tenía un interés público, pero ¿para qué? Yo sé mucho de aquello, de aquel terreno, para trasladar la empresa de este señor que tiene palés al polígono. Como no se aprobaba el plan general, bien, no sería problema, es traslado de una empresa que tienes, que por cierto le vendimos por Invitosa, siendo yo presidente, unos terrenos colindantes. Si yo hubiera sabido esto no se lo hubiéramos vendido, desde aquí lo digo, para que pudiera tener entrada y salida. Vamos a ver, en el tema del centro comercial tenemos que ver dos cuestiones. El Partido Popular no es que esté en contra del centro comercial, es que me dicen, no, mire usted, puertas al campo no se pueden poner. Un centro comercial puede venir e instalarse en una zona y en unos terrenos que tienen la condición de industrial. Nadie le puede decir que no. Es decir, en el polígono hay terreno, mucho más caro, y quizá no le convenga a esta gente, pero se van allí y aquí no estamos hablando de nada. El problema es cuando tú estás pidiendo de un terreno que está totalmente adyacente y que se aprovecha del polígono de algo que se va a meter dentro
si se aprueba el plan general, como terreno industrial. Lo fácil es irse a Murcia, mire usted, apruébeme parte que tengo aquí una actividad que se quiere venir, que me va a crear puestos de trabajo y demás. No pasaría nada. La comunidad autónoma es posible que podría aprobar aquello y no tendríamos este problema. Y otra cuestión es que si queremos o no queremos centros comerciales, mire usted, yo puedo decir que no se pagan más gestorías, pero eso no puede ser, mire usted. Aquí, ¿por qué se dice que no? O el Partido Popular porque está en contra, que por cierto la gente está confundida, porque me dice, hay gente que tiene muy mala leche, perdona que te diga así la expresión, y dice, es que el Partido Popular ha votado con el PSOE para el centro comercial. Si nosotros no podemos votar, ahí lleva razón el señor alcalde, si esto es una competencia de Junta de Gobierno, y la verdad que de 12, 6 voten que no, otros 6 voten que sí, y eso se resuelva por el voto de calidad del alcalde. Que es la segunda vez que lo hace, ¿no? Yo conozco esto. Pero sobre todo una cosa, ¿cuántas veces has oído tú aquí hablar de transparencia, de participación ciudadana, de que el comercio? No, vamos a ver una cosa, si eso no quiere decir que se vaya a instalar, porque el que tiene la última palabra es la comunidad autónoma, y después tendría que volver aquí, y si vuelve aquí diciendo la comunidad autónoma que sí, pues seguramente recogiríamos eso. La cuestión es que, ¿qué necesidad tienes tú de tener 15 concejales en contra, 15, de tener a la Asociación de Comerciantes en contra, y entonces sacar la argumentación que se han dado otros intereses? Mire usted, si ese parque o ese centro comercial se pusiera en una zona lejos del polígono, a la entrada de Lama, donde no hay terreno industrial, a la salida de Lorca, al lado del camping, donde no hay, y pues a lo mejor se plantea, en su momento determinado se puso allí Escamusa, se pidió un interés social, y se ha pedido otro estando Isabel María Sánchez Ruiz como alcaldesa de una empresa de plástico. ¿Pero por qué? Porque allí no está lindando con el polígono, es que no tiene pies ni cabeza, y entonces, oye, ¿qué necesidad tienes tú de meterte en este embolado? De verdad, sé transparente. Participa, te está diciendo la Asociación de Comerciantes que no, te están diciendo 15 concejales que no, y tú con tu voto de calidad, y entonces la argumentación me dice, es que los informes de los técnicos son favorables. No, mire usted, si usted le dice a un técnico si puede pedir un interés social o utilidad pública, te va a decir que sí. Eso no quiere decir que sean favorables. Pero es que si usted se basa en eso, le digo, pues entonces ¿usted qué hace? Cuando le conviene una cosa hace una cosa, y cuando le conviene otra. Los informes, que por cierto han venido de la delegación del gobierno, y ya veremos lo que pasa con eso, y para algunos es una tontería y no es ninguna tontería, de los pasos de cebra, eran en contra, y los permitió. Mire usted, el tema este es muy sencillo, Usted lo que tiene que hacer es aprobar el plan general. Lo que tiene que hacer en esos terrenos ya serían industriales y nadie pondría. Uno se podría coger y quejar, oye, no, que afecta al comercio, porque las tiendas pequeñas, porque lo demás. Vale, sí, pero sería otro tipo de reflexión. Ya, ahora esta cuestión, mire usted, yo le voy a decir una cosa, Manuel, si esto lo hubiera hecho el Partido Popular, nosotros tendríamos todos los días manifestaciones, y por qué no decirlo, escraches en la puerta del ayuntamiento o en las casas particulares. Y mi pregunta es, ¿dónde está la Asociación de Comerciantes? Que tanto hincapié, me acuerdo en esas reuniones que se tuvieron, no, yo no lo he visto, ahora hay una reunión, yo no lo sé, llegarán, pero por favor, lo que tiene que hacer el alcalde, y estoy de acuerdo que no nos deje decir, es que esta moción es de Junta de Gobierno y ustedes en el pleno no lo pueden tirar para atrás. No, pero usted sea valiente, es una moción, la ponemos, lo explica delante del pueblo y cada una da sus explicaciones. ¿Qué miedo tiene si al final en los juegos se hace y ya sería la cosa? Y ya lo último, porque eso está grabado, es decir que bueno, yo no... nosotros, ¿por qué no se pasa a Murcia, y que sea Murcia la que diga? Yo no sé si esto beneficia o no beneficia a los comerciantes. Como se puede hacer, a mí me da igual. Usted, alcalde, eso está grabado, Usted, alcalde, ¿cómo puede decir que te da igual si beneficia o no beneficia? Usted es el alcalde de Totana. Es que, como ha metido la pata tantas veces, tantísimas, pues este uno más, pero esto es un tema gordo, y además es un tema que, en fin, que la gente no lo entiende. ¿Qué necesidad había, Manuel?
¿Qué necesidad había de un voto de calidad? Peleado con su equipo de gobierno. Y seguramente habrá algún concejal del PSOE que no esté muy de acuerdo. Eso también te lo digo. Lo que pasa, como comentamos al principio de la entrevista, señor Cayuela, levantar la mano cara al público, pues de alguna manera eso... Es un disparate lo que están haciendo. Yo desde aquí públicamente le digo que lo mediten, que hablen, que participe. Mire usted, hemos hecho un referéndum para ver qué día de fiesta vamos a hacer, porque no hacemos un referéndum, no si queremos o no queremos centro comercial, porque creo que eso es ilegal, no se le puede, sino queremos que se haga de esta manera, ayudando y poniendo una alfombra roja, o cuando venga, pues tendrá que venir, pero no ayude usted en poner en terrenos rústicos, porque la única utilidad o el interés que hay es para el que vende y para el que compra. Nos quedan pocos minutos ya, 2 o 3 minutos, y me gustaría una reflexión suya, señor, al margen de lo que estamos hablando ahora, es una cosa totalmente diferente, pero sí me interesa su opinión, por cuanto cada vez que sucede una cuestión de estas características, la gente se le van a los sesos y se arregla las vestiduras, sobre todo cuando tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Le hago la pregunta siguiente, porque recientemente en las redes sociales, creo que lo ha leído todo el mundo, salía un orientador islámico diciendo que la mujer que se perfuma es una fornicadora. Le pregunto, yo de verdad que he buscado información y no oí ni vi ningún comentario de nadie sobre esa opinión de esa cosa, digamos esa cosa. ¿Qué le parecen ese tipo de comentarios? Que cuando son, cuando yo no puedo contradecirlos, porque de alguna manera voy contra el buenismo. Mire usted, bueno, la violencia de género es un problema grave. Y muy grave, y parece ser que últimamente, pues no sé si es porque sale más en los medios o se le da más publicidad, cada vez hay más. Es tremendo. Yo tengo hijos o hijas de cierta edad, y te puedo decir que algunas veces, cuando son ciertas horas, me da miedo, porque no solamente por las cosas que dice un elemento como este, que eso la culpa la tiene muchas veces, no sé si este hombre estaría en España o no. Si estaba en España... hablaba español perfectamente, por lo tanto imagino que lo estaba oyendo en español. Esto ya es lo último, porque si aquí hubiera un principio de reciprocidad, por ejemplo, con Marruecos o con cualquier país de la Lisaria, que por cierto, no sé cuándo migran, porque no se van a esos países en vez de venirse a países cristianos, por decirlo de alguna manera. Si hubiera un principio de reciprocidad, estas cosas quizás no pasarían, porque no se permitirían, y porque ese hombre estaría ahora mismo expulsado. Mucho cuidado, porque ni mezquitas, ni San Mezquita, ni nada más, ni el burka, ni las comidas, etcétera. Es que, como tú lo has dicho antes, es que pasamos del buenismo al tontonismo, y después no somos capaces, como tú dices en las redes sociales, de decir, por favor, no leía a nadie, pero sean de feministas, no sean de feministas, el mismo Estado, el mismo tal. Yo no sé si después eso habría que comprobarlo, si es verdad o mentira, pero vamos, es tremendo. Bueno, yo le estaba viendo los labios de la persona y concordaba los labios con lo que es tremendo. Y entonces luego venimos los buenismos y pasa lo que pasa. Estos no son ni el camino, ni por supuesto las políticas que se deben de seguir, ni mucho menos. A mí, y volviendo a lo que tú me decías al principio, con la ley Mordaza, me decía la portavoz de Izquierda Unida, es que España es un país represivo, y no me dijo retrógrado, pero represivo, en donde las libertades... Yo me quedaba sorprendido. Le decía, Inmaculada, ¿de verdad que España es un país represivo? Si España es un país represivo, yo ya... Y claro, ya nos metemos en cuestiones banales, es decir, pues ustedes que tienen sus pilares en ciertos países, que por cierto, como le dije, ya Cuba ha dejado de ser socialista, y a los 50 años han dicho esto era una metida. Quizás porque le conviene ser capitalista ahora para coger y limpiar el dinero que se ha quedado la familia Castro. Pero por ello, yo me quedo muerto, y en este sentido igual, represivos en qué, y todo esto porque le achacaban al delegado del gobierno que había puesto una multa en aquella marcha contra la violencia. Contra la violencia. Y yo le decía, pero por favor, vamos a decir la verdad, no se puso una multa fue por un hecho, fue porque aquí hay una concejal que no pidió la autorización, es que se pidió pero tarde. Y entonces, ¿qué quieres decir? Pues entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿Y qué quieres decir? Que la Guardia Civil
no haga su trabajo y emite un informe. ¿Y qué quiere decir? Que el delegado, y encima luego el Partido Socialista me dice, pues... A mí, como le digo, me llama la atención muchísimo que a un comentario tan terrible como esto, nadie haya dicho nada. También me llama la atención, señor Cayuela, y con esto concluimos ya, y ya su reflexión concluimos, el comentario desafortunado de la alcaldesa de Madrid, cuando de alguna manera felicita a los que saltaron la baña agrediendo a la Guardia Civil, los felicita y señores, lo hicieron bien. Claro, no es en mano de quien ahí está. sí ha habido comentarios en mano de quien está. y de mal gusto, porque no se le puede decir tampoco lo que... Pero es que se busca que te digan eso y más un cargo público. Ese cargo público, solamente por decir lo que ha dicho, debería de coger y decir que se vayan ustedes. Ole, mira, si es que te dan ganas al final, llega y dices, coño, pues te lo llevas a tu casa. La respuesta banal y tonta. Ese no es el problema, no se puede felicitar, porque esto da luego, pues ala, en Madrid han pasado muchas cosas, con aquel inmigrante que murió, cuando lo perseguían, que después tal, en las redes sociales tenemos pues muchas veces cuestiones violentas. Yo no te digo que tengan la culpa, pero es un problema grave que habrá que sentarse muy seriamente, quien se tenga que sentar, que son los altos cargos, y poner cortapisas. No puede ser. Lo que pasa, comenta usted, señor Cayuela, que tendrán que sentarse los altos cargos y analizar esto, pero le digo también una cosa, si la sociedad civil, si el ciudadano no hace nada ni exige nada, ellos no van a hacer nada, porque lo han demostrado. Por supuesto, pero aquí como hay una cosa que sí afecta a esa sociedad civil, ¿sabes la que es? Las ayudas. Es que cuando... No, por supuesto, eso cuando te toca en el bolsillo, pues claro, es muy fácil hablar de cuestiones humanitarias, etcétera. A mí se me abren la carne, pero oye, mucho cuidado, mucho cuidado, que las cuestiones no son así. Yo pongo como ejemplo, cuando hablamos de este tipo de problemas y del buenismo indiscriminado que tenemos, pongo como ejemplo, de alguna manera, a Venezuela. Lo he vivido. Venezuela fue un país próspero, tuvo una clase media pujante, porque tuvo una época de esplendor que fue cuando la inmigración europea llegó allá. Era inmigración formada profesionalmente, no intelectualmente, profesionalmente. Sí. Y eran sociedades que se integraban rápidamente. Y Venezuela tenía prosperidad. ¿Qué sucedió? Cuando Venezuela empezó a abrirle puertas a todo el mundo y lo que llegó fueron colectivos que más que integrarse lo que eran cargas para la sociedad, carga social, colapsó. Pero si encima, y aquí estamos a punto de que eso suceda. Si encima a eso le añades que hay ciertos elementos que se van allí y ahora los tenemos aquí a ser asesores de ese gobierno de ahora. Yo aún recuerdo aquellas palabras del señor Pablo Iglesias y de Monedero: qué suerte tienen los venezolanos de vivir aquí. ¿Cómo? No puede ser. Es un tema muy complicado, quizá a mí eso se me escape, pero la realidad es la que es. Es la que es. Y no seamos tontos. Señor Félix, ha sido un placer conversar con usted y lo invito a otra oportunidad para hablar espero que de temas distintos y mejores. Bien. Y mejores. Sí, oye, vamos a intentar solucionar y poner nuestro granito de arena. Se han creado plataformas ahora, un día hablaremos de esta plataforma, porque yo estoy pues un poco intrigado, porque el otro día cuando se presentaba aquí, y algunos son amigos, o casi todos son amigos y conocidos, pero claro, una plataforma es una cosa sin poder ejecutivo, por decirlo de alguna manera, y ahora tendrán que hacer ese brazo armado de esa plataforma. A ellos no les gusta hablar de partidos, pero bueno, se ponen ya nombres como partidos, coordinadores también, pues esa asociación, ese colectivo. Yo le pregunté a los que formaban la plataforma y nadie iba a ir en ese partido, me quedé un poco sorprendido. Yo le espero lo mejor del mundo y que ahora que se han institucionalizado, se mojen. Pero le digo una cosa, a nivel mediático, señor Cayuela, fue un refrescón. De alguna manera, a los 3 días estaba todo el mundo hablando de eso. Incluso el ayuntamiento decía, es que se ha creado esto, se ha creado aquello, de alguna manera. Yo francamente, y los conozco y los quiero, o se ponen las pilas y, como he dicho, se institucionaliza, o su recorrido será muy constante. Se tienen que involucrar. Claro. Se tienen que involucrar. Señor Félix, muchísimas gracias. A ti, Manuel, como siempre. Queridos amigos, espero que hayan reflexionado, escuchando al señor Félix Cayuela conversar sobre diversos puntos, todos ellos de interés. Y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.